compara como el pasado con el presente como si fuera lo mismo, ¿no? Acceder al suelo, a una vivienda. Estamos todo el tiempo como esperando que nos caiga del cielo una casa de un sorteo. Son alrededor de 9 millones de argentinos y argentinas que no tienen posibilidad y no van a tener posibilidad de comprarse una casa y que hoy terminan alquilando. Se votó una ley de alquileres después de casi 40 años. Empezamos con los vecinos a armar como más o menos una manzana y cada vecino, viste, se iba agarrando una porción de tierra. Es algo que nosotros no le recomendamos a nadie, que yo no le recomiendo a nadie porque se la pasa mal. Yo quería tener un pedazo de tierra para tener para mi familia. De gente que necesita un lugar donde vivir. Estamos trabajando para que estas familias en algún momento puedan tener la escritura. Muchas de las familias que están viviendo acá, se les hubiese hecho imposible acceder a una vivienda. Hermoso, qué sé yo, es como decir tengo un lugar propio, no lo había pensado que iba a poder lograrlo. Familias endeudadas, tomas de tierra, alquileres imposibles, especulación inmobiliaria. Todo esto forma parte del gran problema habitacional que tiene la República Argentina en toda su extensión. En las grandes ciudades se hace más evidente, pero todo esto tiene como base una desigualdad económica histórica que multiplica inquilinos e inquilinas hasta la eternidad. Vamos a tratar de entender cómo se aborda este problema y a conocer las experiencias de gestión y autogestión para llegar al techo propio. Y sobre todo vamos a preguntarnos por qué la vivienda sigue siendo un sueño imposible. Vamos a conversar ahora con Cristina Cravino, que es antropóloga urbana, sobre la historia de la vivienda y la conflictividad que esto llevó en la historia argentina. Creo que es bueno comenzar de fines del siglo XIX, principio del XX, con la llegada masiva de migrantes de países europeos y otras regiones del mundo, sobre todo a lo que es el área metropolitana de Buenos Aires ahora, ¿no? Donde llegaban eran los conventillos, cuartos en alquiler, y estos inquilinos, digamos, vivían en condiciones muy paupérrimas. Es que entonces estos migrantes no es que venían con una mano atrás y una adelante y en 3 días consiguieron un lote y con todo su esfuerzo se hicieron su casa. Primero vivieron en muy malas condiciones durante décadas.
El déficit habitacional es una situación, falta de vivienda es otra situación y déficit de propiedad es una tercera situación. Los déficits de vivienda, cuando vos los entras a analizar así, encontrás que te faltan menos casas de las que normalmente cuando se dicen 3 millones de casas. Si te faltaran 3 millones de casas, serían 12 millones de argentinos que no tienen dónde estar. Hay muchos que, digamos, están en situaciones vulnerables y de déficit habitacional, pero no a la intemperie. Argentina atraviesa un déficit habitacional. ¿Cuál es tu mirada, tu reflexión al respecto? Bueno, por primera vez en la historia existe un ministerio que tiene que planificar, que tiene que ordenar. Digo, porque hay dos posibles, o planifica el Estado o la gente se planifica sola. Cuando la gente se planifica sola, digo, pasan dos situaciones. Los de altos recursos, por prepotencia, hacen barrios cerrados, y los pobres van a la vera de los arroyos. Entonces, digo, esas situaciones, pues el Estado es el que tiene que equilibrar a través de distintas políticas. Para mí la situación habitacional en la Argentina es uno de las deudas internas que tenemos, uno de los déficits que hay hoy en la Argentina, el déficit habitacional, que se puede expresar en distintas cuestiones. Una es en donde hoy estamos nosotros, que es los sectores más vulnerados de la Argentina, los barrios populares. Que es un déficit que hay que atender porque ahí hay hacinamiento, son los sectores más vulnerables que viven en condiciones tremendas. Por otro lado, tenés el déficit habitacional que se expresa en gran parte de la población, que si no me equivoco son alrededor de 9 millones de argentinos y argentinas, que no tienen posibilidad y no van a tener posibilidad de comprarse una casa y que hoy terminan alquilando. Que, el mercado lo que quiere es desregular absolutamente todo, la oposición lo que quiere es desregular absolutamente todo y dejar a los inquilinos librados a la suelta del mercado, que lo único que busca es tener cada vez más ganancias. Ese es un gran problema. Fundamentalmente, los argentinos eran inquilinos. Entonces, en la década del 40, con los gobiernos peronistas, se sancionaron, por un lado, el congelamiento de los alquileres y una política de vivienda muy activa. Esto después se fue desarmando, en particular como hito, estoy haciendo como grandes pinceladas, en la dictadura, ¿no? Que fue como un antes y un después en las condiciones de vida urbana, ¿no? Por un lado, se descongeló el precio de los alquileres, hizo que cada vez fuera más difícil acceder a un lote. En el país hay 7.700.000 personas que alquilan, pero alquilar no es fácil. Los valores son altos, los requisitos son muy exigentes y las comisiones inmobiliarias no hacen más que complicar este escenario. La falta de acceso a créditos o planes de vivienda, sumado a los ingresos insuficientes que no permiten que generemos ahorros, hace que sea imposible pensar o soñar con un techo propio. Este problema estructural se ve en todos los grandes centros urbanos de la Argentina. La ciudad de Buenos Aires es el peor lugar para quienes alquilan y a su vez el mejor ejemplo para mostrar la crisis habitacional. En la ciudad de Buenos Aires se calculan 250.000 viviendas vacías, en una ciudad que tiene particularidades terribles, que es que el 35% de la población alquila, que va aumentando la cantidad de inquilinos y va bajando la cantidad de propietarios en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país. O sea, lo que estamos viviendo es un proceso de inquilinización de la Argentina, en donde los sectores mayoritarios de la población, la única forma que tienen es alquilar. Claro. Porque hay una cosa curiosa ahí, Cristina, en relación a la ciudad de Buenos Aires, que es que la población no crece desde hace por lo menos 60, 70 años, pero sí crece la construcción de viviendas. Para, ver los grandes rasgos de la actualidad respecto a los alquileres, es que cambió, sobre todo a partir del 2008,
Hubo una ruptura muy grande cuando fue la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, pero cayeron, una crisis del sistema financiero mundial, y cada vez más los inmuebles, ya no son viviendas, inmuebles, pasaron a ser activos financieros. Seguimos creyendo que la única forma que puede haber de garantizar la dignidad en el acceso a la vivienda es ser propietarios. Claro. Entonces estamos todo el tiempo como esperando que nos caiga del cielo una casa de un sorteo, Sí. Una herencia, Sí. o ganarnos el loto y poder comprarnos las casas, o un crédito bancario que nos permita pagar en pesos, en cuotas, viviendas que están en dólares. Claro. Bueno, yo lo que... No quiero ser aguafiestas, pero lo que les quiero decir es que después del 2008... cuando estalla la burbuja de la especulación inmobiliaria en Estados Unidos, etc., se terminó el crédito hipotecario. Claro. Ni hablar en un país como Argentina, que está endeudadísimo con el Fondo Monetario. Claro. Se terminó el crédito hipotecario para pagar en pesos viviendas dolarizadas. Digamos, el dólar, las acciones pueden subir y bajar, digamos, ahora con los bitcoin pasa, que es una forma alternativa. Y estos pasan a ser bienes que no pierden ese valor. Entonces no importa si tienen una función residencial, digamos. Son activos, así como tener acciones, como tener... están despojados de esa función residencial o de oficina o productiva. Entonces, me parece que cuando se quiere fomentar la construcción de vivienda, tienen que hacerse otros mecanismos, no la construcción privada. Y Argentina es el único país de la región que tiene la vivienda dolarizada. Claro. Entonces vos tenés dos fenómenos ahí. Vivienda dolarizada por un lado, precio del alquiler liberado. Claro. ¿No? Eso lo que hace es un proceso de especulación muy fuerte en donde ya no necesitan los dueños de las viviendas tener familias que paguen un alquiler. Claro. Claro. Argentina casi todo lo que se desarrolla de clase ABC1, el 30% es para resguardarse su valor en dólares, ¿no? Queda ahí. O sea, no tiene ni una intención de que se alquile, ni una intención de ir al mercado inmobiliario, nada de eso. Ahora, vos tenés, el municipio te cobra una tasa, ¿tá? La provincia te cobra una renta, y si no de otra manera es a través de bienes personales del Estado Nacional. El que tiene más cercanía para identificar cuál es la vivienda que esté ociosa es el municipio. El que tiene la herramienta más clara como para poder generar un impuesto es el inmobiliario. Entonces me parece que por ahí es donde tiene que ir el debate. Ley de alquileres, ¿en qué situación estamos hoy a nivel nacional? Primero me parece que es importante saber que se votó una ley de alquileres después de casi 40 años que no se votaba una ley de este tipo en el Congreso Nacional. Y que durante 2 años que tiene de vigencia la ley ha sufrido una campaña feroz por parte del mercado inmobiliario y de los medios de comunicación, e inclusive de casi toda la oposición, de toda la derecha y algunos sectores del oficialismo. Desde la Federación de Inquilinos plantean que existe un abuso para las personas que alquilan, en el sentido de que hay un montón de vivienda ociosa en la ciudad y que a su vez el precio de los alquileres está atado al dólar. ¿Cuál es la respuesta que tenés frente a ese planteo? Primero, que los precios del alquiler no están atados al dólar. O sea, siempre tenemos estas consultas, pero quedan un run. En general no hay este tipo de inconvenientes. Sí, lamentablemente el impacto que ha ocasionado esta ley, con toda la mejor intención del mundo, todos hemos tratado de colaborar en la invitación a último momento que nos han hecho, pero han puesto un índice del cual es coeficiente de valor salario más sumado inflación. Imagínate los índices que está dando resultado hoy. Lamentablemente no es por el mercado, sino es por una ley que no hemos logrado los resultados. Entre oposición y oficialismo no han llegado a un consenso, y esto creo que trae mucha incógnita y está trayendo más inconveniente que los alquileres mismos. Hay un mito alrededor de quienes alquilamos y también de quienes habitamos la ciudad,
de que los alquileres aumentaron por la ley. ¿Cómo desarmar ese mito o cuál es la reflexión que tenés al respecto? Sí, en principio que los alquileres no aumentan por la ley de alquileres, sino Sí. porque hay un sistema inflacionario terrible. Claro. Ahora, también hay que decir que si no estuviese la ley, la situación sería dramática. ¿Por Claro. qué? Porque la ley lo que vino a frenar en un momento de inflación como este es que durante un año no te puedan aumentar el precio del alquiler cuando vos tenés una inflación mensual del 5, 6, 7%. Claro. A nuestro entender, lo que validan ambas partes, inquilino y propietario-inquilino, es que se retrotraiga 2 años un contrato, que el índice de actualización sea coeficiente de valor salario sin inflación al lado. Si lo quieren dejar ese índice, que lo dejen, pero que haya índice alternativo. Y después la forma de actualizar, que acompañe también el incremento salarial, porque cuando te impacta de una sola vez al año, eso también perjudica. La ley lo que hizo entonces fue poner un freno a las ansias de rentabilidad en dólares que tiene el mercado inmobiliario. Claro. Finalmente lo que logró la ley es que los alquileres aumenten por debajo de la inflación y sobre todas las cosas que durante 12 meses tengas el precio fijo, el precio congelado. Claro. Y yo siempre digo con los desarrolladores, una de las primeras políticas que hay que tener es empezar a recuperar lo que fue el crédito hipotecario. Pero el crédito hipotecario, ¿para qué? Hoy una vivienda vale construirla $1.000 por metro cuadrado, $1.000 oficial. Y se vende a 1.600 blue. Claro. Fíjate la ganancia, ¿no? Es una cosa... Hoy el incumplimiento de la ley es absoluto en todo el país. Ten en cuenta que, por ejemplo, hoy es obligatorio registrar los contratos de alquiler en AFIP y sobre 3 millones de contratos solo se registraron 140.000. Claro. Ha vuelto algo que no se veía, te diría, desde la huelga de inquilinas de 1907, que es... La famosa huelga de las escobas. Exacto, la primera huelga inquilina del mundo fue, que empezó en Barracas, La Boca y se extendió a todas las ciudades puertos del país, que es que ahora en todo el país se prohíbe alquilar con niños. Ha vuelto eso de una forma terrible. Eso yo creo que define perfectamente lo que es dejar en manos del mercado inmobiliario la decisión de quién puede acceder a la vivienda y quién no. En el país existen 5.687 barrios populares, según la última actualización del Registro Nacional de Barrios Populares. Son urbanizaciones precarias que ocupan en total 590 kilómetros cuadrados, en donde viven 1.200.000 familias. Hablamos de barrios con carencias y que en muchos casos ni siquiera cuentan con acceso a servicios básicos como agua, cloacas o luz. Con variaciones, los barrios populares son una realidad más o menos numerosa en casi todo el país. Las tomas de tierra son un fenómeno con varias décadas de historia en nuestro país. La mayoría de estas tomas se ubican en la región del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Instalarse con casi nada en un terreno vacío no es fácil. Quienes toman la decisión llegan con un montón de necesidades y sin garantía de resultados. En las tomas de tierra se ve con claridad la tensión entre dos derechos, el derecho a la propiedad por un lado y el derecho a la vivienda. ¿Se puede garantizar el acceso a la vivienda para todos los argentinos y las argentinas? En este momento estamos en la toma de Esplanador de los Hornos, que es la toma más grande que se hizo. ¿Cómo llegaste vos acá? Y esto inició el 16 de febrero del 2020. Ajá. Cuando yo me enteré, ya casi estaban entrando varios vecinos, y ahí mis hijos se enteraron. Bueno, de mi experiencia, nosotros vinimos, tomamos las tierras, empezamos con los vecinos a armar como más o menos una manzana, y cada vecino, viste, se iba agarrando una porción de tierra. O sea, la cerramos, cortamos el pasto, nos quedamos una noche ahí porque teníamos carpita, no teníamos nada fijo para armar. Y bueno, nos pasamos la noche, así a la oscuridad, a la intemperie. Después, bueno, surgió el desalojo grande que tuvimos el 16 de febrero, que fuimos desalojados, pero bueno, sin violencia, sin nada. Las familias
decidieron salir, esperamos unos días, después volvimos a ingresar y a luchar por las tierras porque realmente las familias que estaban acá estaban en emergencia habitacional. Yo en mi experiencia, nosotros vivíamos al fondo lo de mi mamá. Mi mamá no me echó nada. Yo quería tener un pedazo de tierra para tener para mi familia, tenerlo de uno. Pero no podía comprar un terreno porque sale muy caro. Así que bueno, justo un vecino me avisa y me estaban diciendo que se estaban agarrando las tierras de acá. Y yo me vine. Nos quedamos y al otro día le dije a mi esposo, me quedé toda la noche, si querés ir, andá. Marqué un terreno, que todos me decían, agárrate de 10 por 60, que esto, que lo otro. Y yo lo único que quería era 10 por 30, un pedacito de tierra. Y así nos venimos, nos marcamos y desde ese día nos morimos de calor, nos morimos de frío, todo, pero permanecimos y estuvimos. La mayoría son familias que están de los hornos, son familias que, ¿cómo te puedo explicar? Que compartían casas, que no tenían cómo vivir, otros que alquilaban, ¿entendés? Y son todos gente de acá, la mayoría que están. Pero bueno, con mi marido cuidábamos el pedazo de tierra y nos turnábamos. Veníamos con los nenes, pasábamos el día. Para los nenes era como que veníamos al campo y pasar el día. No teníamos luz, no teníamos agua. Y un día me cansé de ir y venir, ir y venir, ir y venir. Y le dije a mi esposo, ¿qué hacemos? Si ya tenemos la casita, vámonos, ya está. Bueno, estamos en Gleu, Almirante Brown, en el barrio Pueblo Unido. El barrio Pueblo Unido surgió en el 2014 a partir de una toma de tierra. Esto era un terreno baldío, abandonado, donde sucedían muchísimos hechos delictivos y ante la falta de acceso a la vivienda, ante la incapacidad y la imposibilidad de los sectores más vulnerables de acceder a un pedazo de tierra, bueno, muchos nos vimos empujados por la situación social y económica a tener que avanzar en la recuperación de este terreno que hoy se convirtió en el hogar de 115 familias. La tierra era de un privado, pero que quedó abandonada después de mucho tiempo. Entendemos que no tenía herederos y lo que sucedió es que había una inmobiliaria con las prácticas que suelen tener las inmobiliarias que intentan quedarse, apropiarse de esas tierras que están ociosas o vacantes, pagando los impuestos para después hacer negocios inmobiliarios. De hecho, lo que sucedió acá es que ninguno de los dueños originales nos hizo ninguna denuncia, absolutamente nada, sino que la denuncia fue hecha por la inmobiliaria que estaba tratando de quedarse con las tierras para luego iniciar un proceso de venta de loteo a precios costísimos y sin permitir que vecinos y vecinas humildes puedan acceder a un pedacito de tierra. La toma es cuando un grupo de personas ocupa un espacio que siempre es vacante, siempre es un lugar abandonado. Muchas veces es un basural, es una zona inundable. Entonces, gente que necesita un lugar donde vivir. Porque la gente no quiere ocupar, o sea, lo que claramente nadie quiere vivir en un lugar a la intemperie, sin agua, con frío, con calor, con animales, con basura, no tener un baño, de estar en una carpa, con miedo también a quienes pueden estar al lado, si les van a robar, si les van a atacar. O sea, es una situación muy fea ocupar. Entonces, bueno, es gente que realmente tiene necesidad de estar ahí. Como organización, como espacio político, como uno como persona, no sugiere ni recomienda a nadie los procesos de tomas de tierra, porque son realmente tremendos, se la pasa muy mal. A mí una cosa que me marcó mucho fue que mi primer
casita en el barrio fue una casita de nylon y un día de mucha lluvia, mucho frío, mucha tormenta, se me inundó todo, el techo se me hizo una bola de agua, se me rompió, se me mojó todo, perdí absolutamente todo. Es algo que nosotros no le recomendamos a nadie, que yo no le recomiendo a nadie porque se la pasa mal, se vive en situaciones extremas, de mucho frío, de hambre. Pero hay un contexto también de unas leyes elitistas, de un tipo de justicia, que la única respuesta que tienen es porque en mayoría de los desalojos se hacen por el fuero penal. El fuero penal es una institución creada para el delito. Pero la gente ocupa sin ninguna intención de cometer delitos porque no tiene un lugar donde vivir. Entonces, y el fuero penal, cuando desaloja, cree que se soluciona el problema, se acaba el conflicto. No, en realidad el conflicto es mucho más profundo, es el acceso al suelo a un lugar donde vivir. ¿Qué pasó acá? Que hubo una decisión de darle un futuro a este proyecto de barrio que inicia con la toma. Bueno, yo creo que hubo una fuerte voluntad política del Estado Nacional. Decidió que estas tierras estén destinadas a un proyecto urbanístico de carácter social. Y sobre este territorio también hay un fallo judicial que fue paradigmático. Claro, inmediatamente por tratarse de un predio del Estado Nacional intervino la justicia federal. Claro. ¿No? El juez federal Alejo Ramos Padilla entendió que esto dejó de ser un problema penal para ser un problema social, reivindicó el proyecto que está haciendo, reivindicó que el Estado Nacional haya destinado las tierras para un proyecto popular, social, ¿no? Es totalmente lo atípico porque en general en las tomas de tierra lo que hay es una respuesta penal a un problema social. El fallo del juez Alejo Ramos Padilla va a ser histórico, ¿no? Sí. Muchos conflictos se van a ordenar a partir de esa jurisprudencia. Hay cada vez más desalojos y desalojos más violentos, desalojos con muertos. O sea, es una conflictividad muy, muy grande la cuestión de los desalojos. En el caso de La Plata, el juez llamó una mesa de negociación para no desalojar a la gente, porque justamente la cuestión de fondo es que si se desaloja, bueno, ¿qué pasaba con estas personas? Eso es como una mirada con una perspectiva de derechos humanos, de derechos sociales. O sea, no significaba solo desalojar, sino que, bueno, ¿qué pasaba? Entonces, en esa mesa de negociación, entonces lo que hace el Estado provincial es generar un proyecto de urbanización integral para las personas que estaban ocupando, pero también para otras que necesiten de la zona. O sea, generar una urbanización. Estamos trabajando para que estas familias en algún momento puedan tener la escritura, puedan pagar el terreno, porque ese es el compromiso. El proyecto urbanístico de lote con servicio ocupa toda esta zona, ¿no? Que son los 1.500 lotes que ya están amojonados, como verán, es decir, todas las casillitas y las casitas que se están construyendo están ubicadas dentro de un lote. El proceso de expropiación, para que se entienda, no es que viene el Estado y le arrebata las tierras a un privado, sino que el Estado busca un proceso de negociación y de compra de las tierras sobre ese privado, y así se generan las condiciones de que esas tierras pasen a nombre de los vecinos y vecinas que hoy viven la tierra, que habitan la tierra, que para nosotros esa es una consigna fundamental. La tierra tiene que ser para quien la trabaja, la tierra tiene que ser para quien la habita, y hoy se está iniciando ese proceso. ¿Cuántas son las personas que habitan este barrio?
Bueno, yo te decía que nosotros estimamos que hay más o menos 1.500 familias que están habitando de manera permanente, ¿no? El barrio, pues, son en general familias con muchos niños, niñas, ¿no? Es decir, que hay que estimar entre, qué sé yo, cada familia 4 o 5 integrantes, ¿no? Digo, esa es la dimensión de la población que está hoy en el barrio. Bueno, el barrio es un barrio muy comunitario. Acá a poquitas cuadras tenemos canchitas de fútbol, tenemos un espacio comunitario que después si quieren lo vamos a ver, donde ahí suceden fines, terminalidad de escuela, de adultos, terminalidad de primaria y secundaria, talleres de oficio, donde se organiza un comedor popular y un merendero comunitario para los chicos y las familias que necesitan un plato de comida. Y del otro lado, las cooperativas de construcción de vecinos del barrio también edificaron y están terminando de edificar un jardín comunitario de primera infancia que va a tratar de resolver otro de los déficits que hay en general, que es el acceso a vacantes para niños y niñas de 45 días a 3 años. Digo, si el conflicto se concibe como una anomalía, una disfunción de un sistema que está perfecto, vos lo que haces es reprimir esa anomalía y sacarla. Es la noción de la manzana podrida. Sí. Si hay una manzana podrida, se saca la manzana. Si vos ese conflicto lo considerás como una expresión del sistema, por lo tanto, la intervención se realiza desde otro lugar, ¿no? Digo, desde el lugar que entender que el sistema está mal, que el sistema no está garantizando un derecho constitucional, que es el de que cada uno obtenga un lugar digno donde vivir, intervenís de otra manera. Es decir, nosotros no alentamos las tomas, pero realmente cuando se produce una toma, entendemos que quien viene a vivir acá durante 2 años sin agua, sin electricidad, en situaciones realmente indignas, digo, es porque necesita, y es casi un acto de desesperación, digo, ¿no? La verdad de poder tener un pedacito de tierra, ni siquiera el techo propio, un pedacito de tierra donde uno pueda pensar el techo propio y desarrollar sus tareas y demás en función de construir la casa para tus hijos y tus hijas, para mí es importantísimo. Entonces, haber logrado eso, para mí fue una alegría, es un orgullo. Vos me preguntabas hace un rato por qué siendo diputado sigo viviendo acá, porque este es mi barrio. O sea, yo vivo acá, lo construí con mis vecinos, conozco a todos mis vecinos, nos queremos entre todos, nos cuidamos, nos acompañamos entre todos, y para mí eso es lo que más vale. Dar respuestas reales al problema de vivienda exige acciones que cambien la enorme concentración propietaria en pocas manos y que le ponga frenos a la especulación inmobiliaria. Es necesario transformar los barrios populares en barrios con servicios garantizados, continuar los planes de construcción con viviendas accesibles y ofrecer líneas de créditos para compra y refacción. ¿Qué opinas respecto de este tipo de intervenciones del Estado respecto de esta financiarización que tiene la vivienda? Claramente el Estado tiene que intervenir, o sea, no hay forma, si uno también hace el cálculo, hay varios análisis de cuántos salarios se necesitan para la vivienda, cada vez es más alejado por este mismo mecanismo que estamos hablando económico mundial, ¿no? Los países nuestros no tienen una estructura para generar como en los países europeos que hay vivienda estatal en alquiler, ¿no? Hay otros mecanismos de otros países que tienen como un mix, que es vivienda privada donde le dan una parte del costo del alquiler de acuerdo a la capacidad económica, que es variable de acuerdo a la capacidad económica de cada familia. Entonces eso parece un poquito más viable, pero para mí, digamos, que el Estado se involucre en la producción de viviendas, en el acceso a la vivienda, es central porque no hay otra forma. O sea, hoy en Argentina uno de los grandes problemas que hay es que las tierras en Argentina están concentradas en las mismas manos, en pocas manos, en los sectores privados. Entonces, si bien hay algunas tierras del Estado, por supuesto no alcanzan para todo el déficit habitacional que hay en Argentina, pero la política de acceso a la tierra tiene que suceder
con distintas propuestas. Por un lado, por supuesto, tierras del Estado que estén en manos del Estado, que se puedan poner a disposición para llevar adelante el proceso de lote con servicio. Y por el otro lado, la capacidad del Estado de comprar tierras ociosas para generar políticas de lote con servicio. Nosotros desarrollamos lo que se llama Casa Propia, que es la definición integral de todos los programas, con 10 programas de distintas características. Digo, existe el FONAVI, que es un Fondo Nacional de Vivienda, por el cual se construyen 8.000 viviendas por año, que son recursos automáticos que van a los institutos de la provincia. Después creamos el programa Casa Propia, que es el programa que enmarca todo. Ahí trabajamos con las provincias y con los municipios. Digo, porque también es clave, digo, la decisión del gobierno local sobre cómo planificar y cómo crecer y cómo aportar suelo. Digo, la Argentina, una de las dificultades que tiene está no haber generado suelo urbano, y la capacidad de generar suelo urbano tiene que ver con legislaciones particulares de cada municipio y de cada provincia. Así que trabajamos mucho en eso. Hoy estamos construyendo más de 126.000 viviendas entre todos los programas. Y mira, nosotros lo que modificamos es que a partir de un salario mínimo se puede acceder a cualquier tipo de programa. Ahora estamos en el barrio Sol de Oro, en una obra que es la terminación de 252 viviendas. Es una obra con una inversión de 750 millones de pesos y bueno, estamos tratando de concluirla en el tiempo de 10 meses. Esta obra consiste en 21 bloques de viviendas. Esos 21 bloques son de planta baja y 2 pisos. En cada bloque hay 12 departamentos de 2 dormitorios, de una superficie aproximada de 65 metros cuadrados cada uno, y está destinado, digamos, estamos relevando una demanda donde vamos a tratar de asistir un poco a cada uno de los sectores vulnerables que están incluidos dentro del déficit de vivienda. Vamos a tratar de llegar a cada uno de ellos. Y por descripción de esos sectores vulnerables nosotros podemos empezar desde la lógica proporción de viviendas para discapacitados que el conjunto ya tiene, que es del 5%, las madres solteras, las madres y mujeres en situación de violencia familiar, aquellos demandantes de vivienda que en este momento están en una situación habitacional precaria, y dentro de todo eso nosotros vamos a calificar y digamos a ubicar por mayor nivel de vulnerabilidad, menor nivel de vulnerabilidad, y vamos a tratar de llegar a la mayor cantidad de sectores posibles. Ya estamos en la parte final de este departamento, así que terminamos de colocar acá. Acá ya estamos en la parte final, ya está todo cableado. Después se terminan de colocar los artefactos para darle la mano de estructura y ya prácticamente este sector de la torre ya queda cerrado. La provincia está recuperando sus niveles productivos. El nivel de producción de la provincia tiene en el año 98 un pico de 11.000 viviendas por año y tiene una media de 8.000 viviendas por año en una serie de 30 años de viviendas construidas. La provincia se está acercando en este momento a ese número de 8.000 viviendas por año, escalonando una cantidad de programas que se empezaron a retomar a partir de que terminó la pandemia.
estaríamos programando con posibilidades de tener en ejecución, en el término de este año, poner en ejecución unas 1.100 viviendas. Los departamentos van a quedar así, de esta forma, ya con los pisos colocados, las paredes pintadas, todo. A los baños hace falta colocarle las griferías nada más. Acá estamos en la pieza, acá estamos en una pieza. Vos pensás que hoy debemos estar en el 0,22% del PBI en materia de vivienda. Tenés recursos federales y tenés recursos nacionales. Tenés recursos federales a través del FONAVI y recursos nacionales a través de todos los planes que genera el Ministerio de Desarrollo Urbano, Tierra y Vivienda. Esa masa de recursos es la que hoy se está canalizando en vivienda. El gobierno tiene iniciadas casi 120.000 soluciones habitacionales en todo el país. No, la verdad que cuando llega ese momento de que se entregan la llave y vos le ves la cara a la gente, especialmente a los chicos, la verdad que es una satisfacción muy grande, muy linda, porque uno también vino de un lugar donde ha pasado por muchísimas situaciones y la verdad que ese momento es muy difícil de explicarlo, sino vivirlo es muchísimo mejor. Entonces, poder darle una mejor calidad de vida y ser parte de eso, a uno lo pone muy contento. Si bien este es un sistema que es, digamos, virtuoso, porque cada uno va a pagar su casa dentro de sus posibilidades y la va a pagar. Y eso hace que todo ese dinero se reinvierta nuevamente en vivienda. Esa reinversión construye un círculo virtuoso. Ahora, junto con el aporte estatal, vos generás una masa de recursos que se va a reinvertir en vivienda. Es decir, que el recupero estas viviendas se van a pagar y ese recupero es imprescindible para seguir construyendo vivienda y comprando tierra. En el sistema de vivienda nacional no se regala vivienda, no existe el caso que se regale vivienda, no existe legislación que regale vivienda, no hay nadie en una cola, ni las rifamos la vivienda, no hay rifas tampoco para la vivienda. Las viviendas se pagan. Yo voy y me anoto si hay donde regalan. Contame porque no tengo ese dato. Estamos en Ituzaingó, en el conurbano bonaerense, y vamos a hablar con Pablo Descalzos, que es el jefe de gabinete de aquí del municipio. Vamos a conversar justamente sobre los planes que tiene el municipio sobre viviendas para la gente. Mira, nosotros hemos hecho algunos programas de vivienda, como el que estamos recorriendo hoy, siempre con la decisión y el acompañamiento del gobierno nacional. Digo, esta es una de las experiencias más lindas que nosotros tuvimos en nuestra gestión de gobierno aquí en Ituzaingó. Todo lo que ves hoy acá era parte del INTA, era tierra ociosa, así que inmediatamente nos pusimos a trabajar y a planificar y a diseñar este proyecto hermoso. ¿Qué cantidad de viviendas 600 hay? viviendas. 600 viviendas. ¿Y ya están todas otorgadas, sería? Solo quedan 2 a entregar. Son distintos los metrajes. Tenés de 2 ambientes, de 3 ambientes, de 1 ambiente. Tenés distintas alternativas como para que los ciudadanos y ciudadanas encuentren la oferta acorde a su poder adquisitivo y, por otro lado, para cumplir con los espacios para que el grupo familiar se desenvuelva bien. ¿Cómo es el proceso de adjudicación de las viviendas? ¿Cómo hace un vecino para acceder efectivamente a una de las viviendas que forma parte de un plan como este? En aquel momento se inscribían en el Procrear, en la página, iban a sorteo y se adjudicaba mediante el sorteo que se iba realizando a medida que las viviendas se iban terminando. Ok. O sea que es a través de un crédito. Exactamente, es un crédito. ¿Y cuál es el valor de esa propiedad en relación al mercado? No, es una diferencia abismal. Para tener una idea. En relación al mercado estás en un 35-40% de diferencia, es muchísima la diferencia. En el mercado de Ituzaingó. De Ituzaingó, exactamente. Sí, son muchísimos más baratas, los créditos son mucho más blandos, están adaptados para la realidad. Vamos a hablar ahora con Nadia Ruano, que es una de las vecinas de aquí del barrio de Ituzaingó, que a través del Procrear logró acceder a la vivienda. Vamos a verla cómo es.
Muchas gracias por recibirnos. Saludo pandémico. Un saludo pandémico. Gracias. Está muy bien, hay mucha lavanda. Ah, mira vos, qué buena que está la casa, che. Está buena. Está buena, sí. Hermosa. Contame cómo es. ¿Cómo es la casa? ¿Cómo es? Es una casa, tiene 3 ambientes, es un dúplex este. Entonces abajo tenemos el living, que es un living con cocina integrada, y tenemos el toilet, que es muy lindo también, para invitados, digamos. Y después arriba subís las escaleras y tenés un baño que tiene bañadera, todo hermoso, todo nuevo, obviamente. Y después tenemos 2 habitaciones. Una habitación que da para adelante, otra que da para el jardín, que las dos tienen como un espacio también, tienen balcón, como un balconcito las dos. Así que sí, hermosa. Yo vivo con mi hijo, así que es como ideal. ¿Y cuántos metros cuadrados tiene más o menos? Es que no sé exactamente. Sí, 70, 80 como mucho calculo que tiene más o menos. Pero es perfecta, porque las habitaciones eran de las clásicas, 3x3 más o menos cada habitación. Ajá, ok. O sea, y son lindas, no son de las antigüedades, pero son lindas, son grandes las habitaciones, son un tamaño bien. Pero tenés algunas plantas, tenés Sí, cosas. este árbol creció solo. Sí. Después traje, boldo, ahora tengo que cortar el pasto, pero es como, es un jardín así como amplio. Contame esa parte del crédito, Nadia. ¿Cómo es te anotaste en el Procrear? Por internet. ¿Cómo fue la adjudicación y cómo es el pago que vos tenés que hacer de esta casa? Bueno, yo me anoté por internet, así por online, y después cuando salí sorteada tenés que llevar todos los papeles, por ejemplo, los sueldos que yo tenía, de un año de sueldo, todos los ingresos que tenía. Y en ese momento, no sé cómo es ahora, en ese momento era en función de los ingresos que tenías diferentes tasas de crédito y diferente cantidad de tiempo. O sea, si era 20 años, a 30, o dependiendo de los ingresos que tenías y de la cuota que podías pagar. Okay. Lo positivo de este crédito primero es que es en pesos. Entonces eso ya es una ventaja, porque la mayoría de las propiedades están en dólares y es un problema eso. ¿Qué sentiste cuando adquiriste la casa? Y la verdad que fue como una emoción enorme. O sea, mis viejos toda la vida alquilaron, mi papá y mi mamá, y los únicos que tienen casa propia son mis abuelos. No me lo hubiera imaginado porque yo soy maestra, soy madre soltera. O sea, soy mujer, por empezar, o sea, ya tengo todas como para... Quería sacar un crédito en un banco y, por ejemplo, averiguaba por internet y te decían que tenías que ganar no sé cuánta plata, que no ganaba eso. Y nada, fue como re importante para mí haber ganado la casa, el sorteo, me anoté todo por internet y fue como de un día para el otro. Y nada, fue hermoso, qué sé yo, es como decir tengo un lugar propio, no lo había pensado que iba a poder lograrlo, digamos. El derecho a una vivienda digna está incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en nuestra Constitución Nacional. Por lo tanto, es deber del Estado asegurar el acceso a una vivienda y promover políticas habitacionales según las necesidades de cada región. ¿Qué es una vivienda digna? Creo que tiene que ver con la materialidad, o sea, cuánta cantidad de ambientes que sean para la cantidad de personas que viven en esa familia. Nadie de nosotros puede vivir sin un lugar donde estar, digamos, como refugio, como sentimiento, como pertenencia, como identidad, como familia. Y yo creo que acceder a la vivienda para nuestra sociedad o nuestra comunidad es ordenar la vida, ¿no? Digo, el trabajo y la vivienda creo que son ordenadores de la vida, ¿no? ¿Y qué significa para vos tener una vivienda propia, que es un poco el objetivo también con esta urbanización, ¿no? Y ese es el sueño de todas las familias. Las familias lucharon por estas tierras y estoy muy orgullosa porque yo sé que el día de mañana no decimos que no nos van a dar una vivienda, pero tenemos las tierras. Y yo a veces le digo a mi esposa, a veces nos quejamos con cosas pequeñitas y yo hoy en día doy gracias donde yo estoy porque tengo un techo donde están mis hijos calentitos y todo, ¿entendés? Porque por ahí muestran la realidad de que decimos somos pobres, sí somos pobres, pero en la pobreza somos felices.
porque no significa que tengo que tener mucho para ser feliz. Bueno, nosotros por un lado hemos trabajado mucho desde el Registro Nacional de Barrios Populares en el 2016 hasta hoy en implementar una política que es la integración sociourbana de los barrios populares y llevar obras tempranas y obras de infraestructura a todos los barrios populares de la Argentina. Bueno, hay un montón de políticas que me parece que se podrían implementar en Argentina para ir resolviendo ese déficit habitacional. Y cuando entregamos viviendas o entregamos créditos, como que nosotros tenemos un mandato generacional, ¿no? Que es, digo, hay que tener una casa para dejarle a los hijos. Toda la gente dice, sí, yo digo, a los hijos hay que dejarle un país, no una casa. Que ese país les permita cumplir el derecho que hoy ellos cumplen a partir de un sueño. Así que tenemos que construir esa Argentina, pero bueno, es un proceso, es la primera vez, recién llevamos 2 años y medio de un ministerio que, bueno, que le puso una dinámica, creo que como nunca en la Argentina, y bueno, y este es el desafío, digo. Yo creo que hay que plantear una discusión muy fuerte si realmente estamos convencidos de que la vivienda es un derecho. Claro. Y si la vivienda es un derecho, la intervención del Estado tiene que ser fuertísima. Claro. Tiene que ser tan fuerte como lo es en materia de salud y educación. O sea, el Procrear es una política pública, entonces está pensado en términos de adquirir derechos, ¿no? O sea, eso me parece que es lo importante también, que no es que es una... No estamos hablando de un negocio. Las familias laburan, se esfuerzan durante toda su vida y si no hay un Estado que interviene y que garantiza este tipo de desarrollos, muchas de las familias que están viviendo acá se les hubiese hecho imposible acceder a una vivienda. El día que se entreguen las llaves, seguramente nosotros vamos a estar en un costadito, estrechándonos la mano, con todo el grupo de trabajo, de saber de que fuimos un granito de arena para que la gente y los chicos especialmente puedan tener una vivienda y un lugar digno donde poder vivir. Nosotros lo que estamos a través de siempre bregando por la teoría del bien común, esperamos que esto tenga el alcance que esa teoría implica, que es el justo reparto de la riqueza. Esto es que la riqueza le llegue a todos. Alcanzar un techo propio no debería ser un sueño imposible de cumplir. Pero para lograrlo, es necesario que se generen nuevas estrategias y se fortalezcan las existentes. Alquilar o comprar en condiciones realmente justas para que entonces una llave realmente abra una puerta a una vida mejor. Vienen los vecinos del barrio, vienen los vecinos de cerca de mi casa, vienen de acá enfrente. Te dejan una comida bastante importante, puede ser una comida caliente, que en invierno es importante. Siempre el que más comparte es el que menos tiene. En los barrios populares, que es lo que yo más conozco, las villas, los asentamientos, siempre digo, nunca van a faltar las manos para el comedor, nunca van a faltar las manos para la merienda. Es un acto de amor cocinar, pelar cebolla y estar, es un acto de amor. Uno lo hace con amor y con esto es la ayuda que mucha gente necesita. Nos suele pasar que pedimos 14 máquinas de coser que estamos necesitando en este momento y quizás aparezcan 30. Nuestros amigos en situación de calle padecen de la violencia, de ser retirados de sus lugares sin darle realmente políticas públicas a corto, mediano y largo plazo. Todas las ONG estamos haciendo el trabajo donde el Estado no llega. Si una mamá falleció y no estaba el papá y quedan las criaturas, el vecino se hace cargo de los chicos y después si en algún momento llega la asignación universal, llegará y si no, igual lo va a criar. Es un abrazo, que el otro no se sienta solo y que después la gran herramienta de transformación en la política. Que aquí se necesita un empleo digno, se necesita un techo, se necesita poder tener un plato de comida todos los días. Yo creo que la solidaridad es desde el lado de los derechos. Yo sé que mañana se abre una ventana que no sé de dónde y alguien aparece con una donación importante y esas son
personas que están en la misma sintonía, en la sintonía de la solidaridad.